inicio a la Buenos días, reunión pastor. Dios le bendiga. bendiciones para poder aprovechar este tiempo. Entonces, Padre, te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por concedernos estos espacios, estos momentos, Padre, aprender lo que necesitamos aprender hoy, que ese crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia para contigo y los hombres, que hoy se va a cumplir esa crecimiento en sabiduría, Señor, y ayúdanos para que tu Espíritu Santo sea quien nos recuerde, nos enseñe todas las cosas. Que nos regales esos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y que el Evangelio sea dado por revelación a nuestra vida, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos comprender estas palabras que Jesús decía, Señor, en cuanto al tema de la salvación y que todo lo que necesitemos para nosotros, oh Dios, lo podamos extraer a través de tu palabra y por la guianza de tu Espíritu, pero que quede bien aprendido, Señor, que quedemos convencidos de tal manera que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento y también cuando lo enseñemos a otros de igual manera. Y muchas gracias porque las señales nos acompañarán, Señor, en este día y porque recibiremos bendición tras bendición espiritual, física, material y económica en este día para la gloria tuya, porque estamos, oh Dios, Padre, haciendo las cosas como tú, oh Dios, quieres que podamos hacerla, que es buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia y las demás cosas vendrán a ser añadidas. Por eso muchas gracias, oh Dios, porque al pedirte a ti sabemos de que tú obras, que nos oyes y que tú respondes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias a ti porque tu misericordia es para siempre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que estamos en convencimiento de pecado, juicio y justicia, convencimiento de pecado, que somos pecadores por naturaleza o el ser humano es pecador por naturaleza, y convencimiento de juicio, la necesidad de creer en la existencia no solamente que existe el cielo, sino también el infierno. Y el convencimiento de justicia hace referencia a que todos nosotros o la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer versículo, San Juan 17:3. ¿Quién me lo lee, por favor? Dijo alguien por ahí, sí, buenas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vamos a mirar ese versículo, cómo está desarrollado para comenzar, o cómo está expuesto para desarrollar el tema. Dice, y esta es, o sea, está diciendo en qué consiste la vida eterna, en qué consiste. Dice, y esta es, está asegurando. Y en este caso son palabras dichas por Jesús, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, a quien el único Dios verdadero, porque no hay otros dioses. El único Dios verdadero, porque Dios es Dios, el gran yo soy es Dios y no existe otro Dios. No hay varios dioses, hay uno solo, siempre ha existido uno solo. Solo que el ser humano ha creado otros en su estructura. Dice, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, ¿cómo podremos nosotros conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Jesús? Recuerde que en la Escritura también nos enseña algo muy puntual en San Juan cuando dice que, haciendo referencia a San Juan 14, 15 y 16, a toda la promesa del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, también implica que el Espíritu Santo se debe conocer. Entonces, ¿cómo conozco al Padre? ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Y cómo conozco al Espíritu Santo? Pregunto. ¿Están conmigo? ¿Cómo puede una persona conocer al Padre? ¿Cómo una persona puede conocer a su Hijo Jesús? ¿Cómo un ser humano puede conocer al Espíritu Santo? Esas son las preguntas que hay que ir desarrollando. A través de la escritura, pastor. ¿Me preguntas? ¿O me No, contestas? señor, afirmativo. Bueno, ok, ya dice que a través de la Escritura. ¿Hay un versículo que sustente y diga que es por causa de la palabra de Dios que nosotros conocemos al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo?
El Señor dice que escudriñemos la Escritura porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Bueno, recordemos dónde está ese versículo. Ay, no me sé la cita. Juan 5:39, si lo busca. Entonces ahí vas a encontrar que dice que escudriñar, ese escudriñar está con D final cuando, digamos, hay algo que quiero enfatizar ahorita y es algo curioso que pasa por lo general cuando las personas hablan, Dios las usa en el Espíritu Santo. Cuando yo leo la escritura, la estoy leyendo, fue traducida en... La escritura, la estoy leyendo, fue traducida. Bueno, cuando nosotros leemos la escritura está en idioma, digámoslo así, en el acento o en el tono o en el idioma español. Nosotros tenemos el idioma castellano. Entonces nosotros, digamos, en la conjugación de cualquier verbo sería yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Es lo que nosotros conocemos. Cuando nosotros conocemos el yo, tú, él, nosotros, vosotros, por lo general casi siempre cuando hablamos de vosotros, es ustedes. Por ejemplo, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, como se tradujo en el castellano, ay, perdón, por acá está pasando un poquito de lluvia. Dice que cuando se traduce en el idioma castellano, entonces diría, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, cuando vemos la Biblia, todos vemos el estáis, coméis, estuvisteis. Entonces, todas estas apreciaciones de conjugación siempre las tenemos nosotros como en un momento de, digamos, de que ya creemos que ese es el lenguaje de Dios o el lenguaje de Jesús, ¿no? Es diferente porque, por ejemplo, cuando Jesús hablaba y pronunciaba palabras en arameo, nosotros conocemos que el idioma original de ellos era el hebreo. Entonces nosotros le ponemos es como ese acento por causa de la traducción. Pero cuando dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque dice, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una traducción, bueno, más que traducción es una paráfrasis, que utiliza un lenguaje como muy fino y dice que ustedes deben estudiar atentamente en las Escrituras porque todavía no están convencidas que en ellas está la vida eterna porque ellas testifican de mí. Entonces, cuando hace esa referencia, vuelve y repite de que simplemente nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque solamente por ellas, por intermedio de ellas podemos conocer a Dios. Todos nosotros podemos entender el Evangelio por causa de lo que está escrito. Nadie puede conocer el Evangelio sino comenzando por ahí. Ya después viene por revelación de Jesucristo. Pero bueno, el tema principal es que nosotros necesitamos conocer a Jesús porque Jesús dijo que debíamos conocerlo. No solamente a Él, sino primero al Padre y después a Jesús. Entonces desconocemos muchas cosas del Padre todavía, desconocemos muchas cosas de Jesús. Recuerden que dice Jesús que Él vino a dar a conocer al Padre. Si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerías. Entonces, si nosotros conocemos de Jesús, vamos a conocer más cualidades del Padre, pero entonces necesitamos ir a la Escritura. Note que el ejercicio que debíamos hacer era leer los cuatro evangelios y sobre todo darnos cuenta de las cosas que pasaron de Jesús y más que todo en cuanto a la parte del sacrificio, porque de ahí dependen muchas cosas de nuestro conocimiento para poder tener, digamos, que el Espíritu Santo pueda tener la oportunidad de hacer la obra de convencimiento de este punto. Bueno, dice que el que cree en mí, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este versículo me gusta porque este versículo estaría demeritando que cada quien busca a Dios a su manera, cada quien cree en Jesús a su manera. No es así, no es así. La presencia de Dios tiene que ser revelada en nuestra vida, pero dice que en el caso de Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, si yo conozco a Jesús, al Jesús de la Biblia, como lo dice la Escritura, de mi interior dice que correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de estar en las personas. Pero
hay muchos, digamos así, conductos regulares que nosotros nos saltamos y a veces lo que hacemos es como estancar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, comenzando de que, según Nehemías 8:8 dice, y leían atentamente y claramente el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando escudriñamos, que escudriñar significa leer con el sentido. Bueno, entonces dice que el primer punto, según lo que nosotros debemos conocer, Jesús viene, lo que dice en Génesis 12:3, vamos a leerlo todos. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esta es una parte muy esencial. Todas las partes que vamos a estudiar hoy son claves, pero en este caso es de dónde viene Jesús y es por causa de que debía darse un momento donde se pudiesen bendecir todas las familias de la tierra. Entonces, esto es clave, esto es puntual. ¿Cómo nosotros podemos saber de que se pueden bendecir todas las familias de la tierra? Entonces, hay una parte que nosotros hemos visto en Gálatas 3:13, donde dice que maldito por Dios es el colgado en el madero, porque Jesús por nosotros se hizo maldición para que todas las promesas de Abraham, por causa de lo que Jesús hizo, traspasaran a todo el pueblo gentil. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver de que sí se cumple, de que en Jesús serían benditas todas las familias de la tierra, porque la salvación iría a todo el mundo. Voy a mover mi mano acá para hacerme entender algo. Si Adán tiene la naturaleza de pecado, porque Adán pierde la naturaleza divina, tiene la naturaleza de pecado. Recuerden que esto ya lo había explicado de ese, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, si dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, sí, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces voy a coger aquí a Adán y voy a coger aquí en esta parte a Noé, como por descendencia más larga. O sea, hay más para hacerlo más resumido. Entonces, si Adán tenía naturaleza de pecado, Noé tenía naturaleza de pecado. De Noé nacen 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Entonces, si Sem es de la misma descendencia de Adán, si Cam es de la misma descendencia de Adán y Jafet es la misma descendencia de Adán, pues entonces sí, Noé heredó la naturaleza de pecado de Adán, pues sencillamente Sem, Can y Jafet heredan la misma naturaleza de pecado heredada de Adán, pasada por Noé, el papá de esos 3 hijos. Ahora, de Sem viene el pueblo judío, de Sem viene el pueblo judío, o sea, si Sem tiene naturaleza de pecado, todos los judíos tendrán naturaleza de pecado. Si Cam, que viene toda la descendencia del pueblo africano, si Cam tiene naturaleza de pecado, toda la descendencia del pueblo africano tendría naturaleza de pecado. Y de Jafet viene el pueblo gentil. Si de Jafet tiene naturaleza de pecado heredada por Noé, que viene desde Adán, entonces sencillamente todo el pueblo gentil tendría naturaleza de pecado o hemos tenido naturaleza de pecado. Entonces, debían de salvar a todo el mundo. Jesús tendría que salvar a toda la humanidad, pero no podía salvarlos meramente siendo judío o siendo de genealogía judía. Tenía que tener algo dentro de sí mismo por causa de las promesas de que él pudiese salvar a todos los pueblos o a todas las personas de toda lengua, tribu y nación. ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, para eso debemos entender otro tema que más adelante, poco a poco vamos mirando, y son las famosas genealogías. Entonces, en las genealogías, Jesús viene de una línea descendente donde todo su estructura genética es judía, toda su estructura genética es judía. Pero en esa descendencia se incrustan unas mujeres que son 4 mujeres, que por ejemplo entre ellas está Rahab, está Dama, está, digamos, Ruth, está Ruth. Cuando nosotros miramos la descendencia, Está en silencio el micrófono, Paz. Aló. Pastor, tiene el micrófono cerrado. hola, hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, Sí, es que el señor. anfitrión me pidió algo. Bueno, ¿hasta dónde me oyeron? Hasta buenos días, Dios les bendiga. Amén. va a estar que
De la mujeres, gente de Jesús intervinieron 4 mujeres. No les entiendo bien, pero bueno. de la descendencia o sea, de las mujeres de la línea que viene del Señor Jesús, Bueno. de las 4 mujeres. Entonces, por ejemplo, vienen 4 descendencias de las mujeres, por eso una genealogía ustedes la verán de línea descendente y la otra ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. Y todas tienen que concluir que si Jesús viene de la descendencia y toda su descendencia judía hasta llegar a Adán, hay unas mujeres que son, por ejemplo, miremos, Ruth, ¿de dónde era? Los que ya tienen conocimiento de esta parte. Moab, pastor. De Moab. ¿Cuál es la otra mujer? Está Rahab, que ella está de Jericó. Rahab era de Jericó y la otra. Está Naama, ay, Naama se me... Naama era, dicen que tenía el cabello como amarillito, Ay, pues la porque pareja. era bonita. Está bonita, sí, sí. No significa que tenga el cabello amarillo, ¿no? Sino que es un punto de referencia para que ya no se te olvide. ¿De a dónde era Naama? Era monita. Entonces noten que son de poblaciones diferentes. Sí, pastor, casi no puedes activar el audio. Bonita, bonita. Tan bonita. Entonces ya no se te olvida, ¿sí ves? Entonces es un punto de referencia. No significa que era rubia, sino que uno jocosamente lo dice para que se quede grabado. Pero si ella era amonita, si Rahab era de Jericó, si Ruth era moabita, significa que la combinación, por ejemplo, me centro un poquito en Rahab, en Ruth. Si Ruth era de dónde? Moabita, Ruth era moabita. Ruth viene siendo la mamá de quién en la descendencia de Jesús según la genealogía. Ella es como la abuelita de David, pastor. La abuelita de David en Ruth y cuanto a Boaz su nació descendencia, note Isaí. que hay una promesa. ¿Sí ve? Entonces de ahí nace Isaí, de Isaí ya viene lo que es David. Pero entonces, en la unión de Ruth y Boaz nace esa descendencia, o sea que ya Isaí tenía también sangre, combinación de sangre. ¿Listo? Entonces, ojo, se pudiese asegurar por causa de esta estructura, por deducción, de que por genealogía el pueblo gentil es salvo. ¿Cierto que sí? Por genealogía, pero implicaría el derramamiento de la sangre de ese cordero o de Jesús. Y por eso sería por línea genealógica el pueblo judío sería salvo. ¿Sí ven? Pero por línea sanguínea el pueblo gentil y el pueblo africano pudiese ser salvo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y se condensa todo en un solo hombre llamado Jesús. Entonces él por la línea genética y por la línea sanguínea podía salvar a los dos pueblos. Entonces esto es muy interesante. Entonces aquí nosotros podemos mirar que Jesús en su sangre podía, en aplicación por ejemplo de la historia del buen samaritano. Por eso el buen samaritano no le impidió, nada le impide recoger a este hombre que dejaron medio muerto. ¿Sí recuerdan más o menos la historia? Sí, pastor. Bueno, gracias a Dios hay uno conmigo. Resulta que en esa historia, cuando este hombre que está tirado en el piso medio muerto, pasa un levita y lo ve y no lo recoge, pasa un sacerdote, lo ve y no lo recoge, y pasa el buen samaritano, lo ve, lo recoge y le vendó las heridas. ¿Sí ven? ¿Por qué lo dice? Por la simple y sencilla razón de que si yo entiendo de que él venía de ser hijo de Abraham, por descendencia, todo, entonces, ¿cómo él lo podía recoger? Pues porque en su parte sanguínea no había impedimento. Por ejemplo, el sacerdote y el levita no estaban seguros si estaba vivo, por eso la escritura lo nombra ahí y Jesús hace referencia, estaba medio muerto. Entonces el levita no podía tocar a alguien que estuviera muerto, no le constaba si estaba. Por ejemplo, si él tiene la evidencia de que el tipo se mueve o algo, lo hubiese podido recoger. Pero como estaba medio muerto o desmayado, por decirlo así, entonces él por la ley se veía impedido porque se contaminaría igualmente el sacerdote.
Pero el buen samaritano, como es Jesús en sus líneas sanguíneas, entonces no tuvo problema de recogerlo, vendarlo, curarlo, cuidarlo, llevarlo al mesonero, pagarle todo lo que tenía que pagarle hasta ahí. Y note que ese buen samaritano le dice al mesonero, cuídemelo, voy y vengo, porque el samaritano se fue y vuelve. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, todas estas apreciaciones podemos ya notarlas cuando nosotros entendemos por qué causa la línea genealógica, tanto en descendencia genética como en descendencia sanguínea, puede salvar a los dos pueblos porque es hijo de Abraham. Entonces, Dios prometió enviar al Mesías. O sea, el Mesías no fue puesto aquí en la tierra por utilizar el término, eso no fue al azar. ¿Listo? Hay 3 versículos de capítulos diferentes y en sus pasajes podemos notar de que Jesús, en el caso tal de él, fue porque Dios prometió enviar al Mesías. Entonces, primer punto, ¿cómo sabemos que hay una promesa de un Mesías? Recordemos que la teología nombra Génesis 3:15 como la promesa mesiánica, o sea, la promesa de un Mesías. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Otro que esté despierto? Muy bien, dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, o sea, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces dice, pondré enemistad entre usted y la mujer. Le está dando una promesa, en este caso a la serpiente, tipificando aquí a Satanás. Y le dice, voy a poner enemistad entre usted y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto significa que la simiente de la mujer iba a nacer alguien. ¿Sí ven? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Jesús es prometido por causa desde Génesis 3:15, después de que el hombre decide pecar o de la caída del hombre, de ahí en adelante se proclama todo, absolutamente todo, todo de ahí en adelante, para entender de que Jesús literalmente es el hijo digamos así, en cuanto, o sea, Dios promete enviar ese Mesías porque no está puesto al azar, no es como, y el hombre pecó, ahora ¿qué hago? No, ya sabía lo que se debía hacer, entonces Dios como es Dios ya tenía todo esto bien diseñado. Entonces dice que en el caso de Jesús, Génesis 3:15 podemos decir Jesús es el hijo de la mujer, según la referencia. Génesis 3:15 es Jesús, el hijo de ¿quién? De la mujer. ¿Listo? Porque Dios promete enviar al Mesías. Entonces, esa es voy a explicar aquí algo extra para que nosotros tengamos como la base que me gusta mucho. Digamos, la base extra sería, en este caso, es que así son las promesas. Voy a explicar. Una cosa es una promesa, otra cosa es una profecía y otra cosa es el cumplimiento. Entonces, la promesa tiene que ser dada por Dios, la profecía ratifica esa promesa y el cumplimiento se tiene que dar. Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen las secuencias, ojalá, espero que tengan Biblia en su casa o Biblia a la mano. Y dice Génesis 3:15, dice que es la promesa de que Dios enviaría, es la promesa. Génesis 3:15 es la promesa. ¿Listo? O sea, Jesús está puesto no al azar. Fue diseñado que Dios promete enviar al Mesías. Ahora vamos a mirar la profecía. La profecía está ratificada en el profeta Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14. ¿Cómo dice? Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Pero no se comió un pedazo. Para. ¿La va a leer? Sí, mejor. Señor. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Cuando dice, por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre, ¿qué? Emanuel. Exacto, entonces, escuchen, una cosa es la promesa que es Génesis 3:15. La promesa viene en revelación algo que se llama la profecía.
que sería la de Isaías 7:14. ¿Vamos hasta ahí bien? Y Lucas 1:26 sería el cumplimiento. Así es como es la estructura cuando alguien, digamos, Dios lo usa y da una base profética. Así es como nosotros comenzamos a discernir si las cosas son o no son de Dios o son de pronto, como decía Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, está hablándose más de lo que se conoce que lo que sí es la profecía. Entonces, Dios promete enviar al Mesías. Génesis 3:15 sería. Entonces, ya como tenemos la cita, entonces voy a cogerla de largo. Entonces, Génesis 3:15 es Jesús sería el hijo de ¿quién? De la mujer, según Génesis 3:15. La mujer. Isaías La 7:14. mujer pastor representa la humanidad. Sí, porque en este caso Eva, o en el caso de, aunque estas son cosas que es bueno aclarar, ¿no? Pero después, más adelante, se las explico mejor. Dice, en el caso de Adán, que viene de la traducción del griego Adama, ¿sí ve? Entonces, hay un momento que dice que Adama significa humanidad y llamó el nombre de ellos Adán. Por eso cuando ustedes leen por allá en Génesis, y llamó el nombre de ellos Adán. De ellos es del hombre y la mujer porque Adama es humanidad. El que le pone el nombre a la mujer es Adán porque él dice porque es madre de todos los vivientes y le puso por nombre Eva. ¿Sí ven? Pero Adama es humanidad y está en la implicación hombre y mujer. Entonces, el nombre de Adán o Adama es humanidad. Pero bueno, en esta parte, y llamó el nombre de ellos Adán, haciendo referencia a la humanidad. Entonces, Jesús, en Génesis 3:15, es el hijo de la mujer. En Isaías 7:14, entonces vamos a dar pasitos aquí muy bonitos. En Isaías 7:14 dice que por tanto el Señor mismo dará señal de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces Jesús es el hijo de la mujer ¿qué? Virgen. O sea, en Isaías 7:14 Jesús es el hijo de la Virgen. ¿Ya? ¿Y quién me Ya lee empieza a Lucas? dar datos. Claro, y Lucas 1:26, ¿qué dice? Santo Dios, están... Al sexto mes, Ya el voy, ángel espera. Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Sigue. a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, ahora viene el cumplimiento. Entonces, en Lucas 1:26 en adelante, Jesús es el hijo de María. ¿Listo? Entonces, mire cómo es. Génesis 3:15, Jesús el hijo de la mujer. Isaías 7:14, Jesús el hijo de la Virgen. Y Lucas 1:26-27, Jesús el hijo de María. Entonces, en la promesa sería Jesús es el hijo de la mujer virgen llamada María. ¿Quedó claro? Correcto, sí, señor. Sí, señor. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús es el hijo de la mujer virgen llamada María porque Jesús fue prometido, el Mesías fue prometido. ¿Está claro? El Mesías fue prometido. Sí, señor. No fue al azar, fue prometido. Por eso hay que conocer a Jesús. Entonces, primer punto, hay que conocerlo por medio de las Escrituras. Segundo, que es hijo de Abraham. Tercero, que Dios prometió enviar. Recuerden que nace de una virgen. Y para nacer de una virgen tenía una implicación. Entonces, vuelvo y muevo mis manos acá. Entonces, nosotros conocemos hoy en día la estructura de lo que es el Padre. ¿Listo? Digamos, Padre, el Hijo y el Espíritu, más o menos como nosotros lo hemos aprendido. Entonces, cuando está aquí en la tierra, la estructura sería, en el cielo está el Padre, Jesús está aquí en la tierra, y el Espíritu Santo no puede estar todo el tiempo en la tierra, pero sí está yendo y viniendo. Pero antes de, por ejemplo, voy a hablarles antes de la eternidad,
desde la eternidad hasta el año cero. Voy a hablarles más así explícitamente. Entonces voy a formar la estructura. Como ya conocemos todo de Génesis, Apocalipsis, ya podemos darle una estructura más fija a esto. Entonces cuando habla en Juan 1 y San Juan 1, hace referencia a que ahora en la antigüedad, desde la eternidad hasta el año cero, aquí existía el Padre, aquí existiría alguien llamado el Verbo y aquí existiría el Espíritu Santo. Pero la fusión de ellos tres o la unión de ellos tres conforman lo que nosotros llamamos Dios o Jehová o el gran yo soy, Onisi, Chalón, Rafa, el Dios eterno, Elohim, conocemos al gran yo soy. Eso es la estructura. Si me hago entender, antes no decía, y es que el Espíritu Santo, no, hablaba más que todo, había una evidencia, por ejemplo, en Génesis solamente que existía, y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya sabemos que desde Génesis existe un Espíritu, desde Génesis existe alguien que es hoy en día lo conocemos como el Padre, pero no conocíamos tanto como al Verbo porque no se entiende tanto como el Verbo en la antigüedad, sino solamente al pueblo de Dios le interesaba conocer que hay un Dios y al mundo, por medio del pueblo de Israel, debía interesarle que existía un solo Dios. Pero bien, en este aspecto nosotros hoy en día conocemos que el que se tuvo que despojar fue el Verbo. El Verbo fue que se tuvo que despojar de su deidad y venir y ser un hombre y venir y tomar la misma forma y la condición de siervo y de un hombre para hacer el sacrificio. Entonces, alguien debía traerlo. Entonces, el Espíritu Santo tenía una labor. Entonces, podemos explicar que el Padre es el autor intelectual de la salvación. O sea, es el que piensa en toda la salvación. El Verbo tiene que ser el autor material, pero debía despojarse de su deidad. Él no podía venir a la tierra siendo el Verbo, debía ser un hombre. Por eso el Espíritu Santo, por causa de lo que el Padre planea, y el Espíritu Santo toma ese verbo y viene y lo introduce en la tierra. ¿Cómo y de qué manera? Entonces debía nacer de una virgen. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces note que el Padre escoge a la mujer virgen llamada María y ahí coloca esa fecundación en el óvulo de María por la obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, significa que Jesús fue nacido de una virgen, concebido o engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros podemos decir que fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que lo trae y lo pone ahí, a ese verbo que se despoja de sí Pastor, mismo. tengo una pregunta. Señora. Yo había entendido, ¿no? Su merced me explica bien porque por eso es que estoy aquí para aprender. Yo había entendido que en el principio no era el Padre, sino el Perdón. era No le el escucho bien, le creador, escucho entrecortado. el Verbo, porque todavía no tenía hijo. Y después Sí. ya quedó siendo el Padre, el Espíritu Santo, y ahí sí ya el Señor Jesús. Sí, lo digo más que todo es para Pero que nosotros... antes que antes, no sé si fue, es que no me acuerdo si fue que escuché al pastor Israel una vez decir esto. No, se le escuchó entrecortado, pastor. Sí, es que está nublado porque intentó llovinar, entonces la señal se pone mala. ¿Ahí me escucha bien? Sí, pastor. Bueno, entonces mire, digamos, lo explico de esta manera para que nosotros entendamos el esquema aquí en mi cabecita más o menos. ¿Sí me hago entender? Pero estoy hablando como para darle un desglose para poderlo ubicar en lo que quiero hablar de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Porque en eso sí es claro. Antes no se le podía llamar Padre, sino Jehová o Dios o gran yo soy, porque no, hasta ahora, pues no tenía hijo, porque el que quiso que fuera hijo se perdió. O sea, se decidió no ser más hijo que fue Adán. ¿Está claro? Entonces, lo digo más por estructura de conocimiento, porque no lo nombra, por eso les repito, no lo nombra el Antiguo Testamento, lo conocemos más por estructura de lo que dijo San Juan capítulo 1 y primera carta de Juan capítulo 1, cuando dice, si quieres léelo, mujer, busca San Juan capítulo 1 y me lo lees, yo te digo hasta dónde, para salir de la duda. Bueno, está bien.
Juan capítulo 1, desde Verso hasta 1. donde, desde el 1, Desde el 1. dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta ahí. Entonces, en el principio era el verbo. Nota que aquí estoy haciendo referencia como, con mi mano, como si aquí estuviera el verbo. Aquí está lo que nosotros hoy conocemos como Padre y aquí conocemos al que está como Espíritu Santo. ¿Listo? Sí. Entonces, en el principio, note que Juan nos está dando la luz de cómo era antes de, cómo era la estructura. Pero nosotros ya lo conocemos como Padre. Pero si tú notas en Juan, dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? ¿Y el verbo qué, como dice ahí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Y el verbo era Dios. con Dios, porque aquí estaba lo que hoy conocemos como el Padre y aquí estamos lo que hoy conocemos como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Entonces, tanto Padre como Espíritu son Dios y el verbo era Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso lo está diciendo así, porque así es. Y yo lo estoy explicando para dar a entender un poquito mejor el conocimiento. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No dice con el Padre y con el Espíritu porque ahí sí queda claro, no tenía hijo. Entonces, no se le puede, por eso nunca nadie, jamás en el Antiguo Testamento le dijo a Dios Padre. ¿Está claro? Entonces dice, en este caso, entonces, y el verbo era con Dios, tanto como hoy lo conocemos como Padre y como Espíritu. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, le puedo entender. Ahí está diciendo que el verbo era Dios. El Pero verbo lo era que Dios. exacto, ahí sí sabemos nosotros que el verbo era Dios, que fue el Y que se despojó y tomó estaba con forma de Dios, hombre. y estaba con Dios. ¿Listo? Sí. Sigue leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces En note él que, estaba la vida. Bueno, sí, en él estaba la vida. sí, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto significa que él no podía, aunque en el verbo estaba, digamos, era el único que podía venir a la tierra a tomar forma de siervo. Por eso habla de que ese verbo vino y por medio de María, a través de que el Espíritu Santo lo puede llegar a concebir o a engendrar allá en el vientre o a ponerlo en el óvulo de María. Eso se llama encarnación porque el verbo era espíritu y era Dios. Y viene y lo pone dentro del óvulo de María y es un hombre. Eso tiene que quedar claro. Ahora ve rápidamente a San Juan capítulo 1, verso 1 también. ¿A San Juan qué, pastor? Perdón, primera carta de Juan 1:1 también. Aquí se la tengo. Cuéntemelo. Y en el Lea, sí. principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas Así es por él fueron sencillo. ahí. ¿Cuál me está leyendo? San Juan 1. Primera carta de Juan 1:1. Búsquenla rápidamente. Lo que era Pastor, desde el dice así, principio, lo lo que que hemos era oído. desde el el principio. principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Lo que hemos visto y nótese que oído, hasta ahí. eso os anunciamos, para que Hasta- también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dejémoslo hasta ahí, ¿Sí? dejémoslo hasta ahí. Entonces, mire lo que nosotros notamos ahí. Sí nota que él sí dice que él estaba con el Padre. Pero ¿qué significa? Que pues en la antigüedad, pues ya en la eternidad desde hasta Jesús no pudo decirse como tal padre porque el que tuvo hijo decidió no seguir siendo hijo. Lo que En el pasa, caso de pastor, Adán. es que pues no sé, por eso yo le pregunto para quedar claro bien,
porque es que yo explico que en el principio era el creador, que era el verbo, Está bien. que era el Espíritu Santo. Y ahora lo explico así, que ahora quedó el Padre, porque ahora tiene un hijo, y que está el Espíritu Santo, y ahora en vez del verbo está el Señor Jesucristo, porque ahora hay un hombre en la deidad de Dios, que es el Señor Jesucristo. Sí, está bien. No sé si así Está bien, está bien o digamos, mal. ese conocimiento está bien ya para nosotros porque tenemos toda la estructura del conocimiento. ¿Sí me hago entender? Por eso, primera carta de Juan habla de que el verbo estaba con el Padre, porque ya lo puede decir, porque ya lo entendemos, ya lo comprendemos. Pero queda Pastor, claro que disculpe. antes... A ver, Pastor, disculpe, una pequeña pregunta. Y es, ahí dice, bueno, en Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. O sea, en el principio, o sea, Jesús también, o bueno, el verbo, se puede tomar como el creador, porque donde yo estoy, hasta donde yo tengo, pues, he creído y he entendido conforme a las escrituras, es que el creador es bueno, digamos ahora el Padre. Y bueno, que Jesús, pues, o sea, yo entiendo, pastor, discúlpeme un momentico, tranquila. entiendo que Jesús o el verbo en ese momento por él, o sea, el Padre o el Creador hizo todas las cosas por él, no porque él fue el que las creó, sino por él y para él, dice la Escritura, ¿verdad? Por él, causa de él. todas las cosas por él y para él. O sea, Sí. por causa, exactamente, por causa de él. No el que Sí. sea el Creador, no que sea él el Creador, sino que fue por causa de él que se hicieron todas las cosas. Y que Bueno, él, pues, de hecho, es para él, o sea, todas las cosas, él Bueno, dijo el que iba a hacer arroz con pollo, se lo voy a desmenuzar. Bueno, Exactamente, gracias. Présteme atención. Entonces, yo quiero que hagamos una cosa y pensemos en nuestra mentecita algo para que no se generen tantas preguntas, sino que podamos ubicar el conocimiento y darle como el balance perfecto. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por causa de Jesús fue todo. ¿Ya? Entonces, me explico. Por causa de que está la promesa de Génesis 3:15, Isaías 7:14, la profecía, y Lucas 1:26, el cumplimiento, todo lo que fue hecho fue por causa de Jesús, el hombre, el Hijo. Porque el Hijo es el heredero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, claro que sí. Ok, entonces, pero estoy ubicando, ¿a quién ubiqué? ¿Al verbo o a Jesús? Pastor, perdóneme, pero A ahí me Jesús. salta una Jesús. pequeña interrogante. O sea, A ver. si inicialmente Dios creó a Adán con el fin de darle... ¿Me escucha, pastor? Ay, qué pena. Sí, sí, Es que ahí me surge una pregunta. Si Dios en el principio decidió crear todo, y yo entiendo que ahí estaba el Verbo, el Espíritu Santo y Dios creándolo todo. Pero entonces a mí me encanta lo de si Adán en ese momento no había sido creado, no había pecado obviamente, por consiguiente, yo tengo claro la palabra que por Jesús fueron creadas todas las cosas, pero entonces es como si se hubiera adelantado a lo que iba a suceder, como si todo lo que está creado no era como para Adán, sino para Jesús. Entonces, esa es una... Bueno, mire, aquí hay que pensar todo en la estructura de la palabra. Vuelvo y le digo, ubiquemos bien las cosas para poder avanzar y darle todo el paso, aunque todo esto tiene que ver con Jesús. Entonces, cuando lo que me está leyendo, creo que es la pastora la que me estaba leyendo. ¿Quién fue la que me preguntó? Que no me sale bien. Bueno, la persona que me preguntó. Bueno, la persona que me pregunta, aquí hay que entender algo. Cuando está leyendo todas las cosas por él fueron hechas, por causa de Jesús fue hecho todo, del Santo Hijo de Dios, de su propio Hijo llamado Jesús, todas las cosas por causa de él fueron hechas. Entonces o sea, ella me dice, como yo tengo entendido que fue por causa de Jesús, así está bien. Fue por causa de Jesús que se hicieron todas las cosas. Pero ahora ella me dice que si el verbo fue creador, entonces ahora voy a ubicar al verbo antes de venir. ¿Me hago entender? Entonces, una cosa es que todas las cosas por causa de Jesús fueron hechas y otra cosa es que el verbo
también hace parte de la deidad. Y cuando dice hagamos al hombre, está implicando al Padre, al Verbo y al Espíritu, como hoy en día lo conocemos. La persona que me preguntó está conmigo, sí. Sí, pastor, estoy con usted, estoy oyéndolo. Bueno, sí es la pastora, ya la No, vi, no la había visto Maribel. acá. Por eso, Maribel. Sí. Entonces, Sí, mire, sí, señor. esto es bueno que nosotros lo comprendamos porque ya le ubiqué la parte que usted me dice, que todas las cosas por él fueron hechas, Jesús. Pero ahora, ¿cómo puedo saber si el verbo estuvo en la creación o no? Entonces, ahora vaya usted a lo que dice por allá en Génesis cuando dice hagamos al hombre. Ese hagamos está en plural, significa que sí estuvo. Sí fue creador. ¿Sí, listo? Hay otra parte que voy a saltármela. Cuando dice, claro que aquí yo creo que ya sabe dónde están las referencias y los versículos. ¿Sí recuerdan cuando el hombre peca que come del fruto del árbol que Dios le mandó que no comiera? ¿Qué dijo Dios cuando él supo que había comido? Cuando él se entera que el hombre come, sabe que el hombre comió, y él hace referencia al árbol de la vida, al árbol de la vida. Porque el hombre come del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando Dios ve el árbol de la vida, tuvo que resguardar el árbol de la vida para evitar de que el hombre comiera ahora el árbol de la vida y viviera perdido para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Cuida ahora el árbol de la vida para que nadie coma de él. Y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vuelve y pronuncia el plural, sabiendo el bien y el mal. ¿Está claro? Y va a saltarse a otro que está por allá en Génesis. Nótese que está en el capítulo 11, en la Torre de Babel. Cuando dice que Dios tuvo que descender a mirar la obra que los hombres habían hecho. Y dice puntualmente ahí que me parece muy bonito porque dice, descendamos. Entonces descendamos y confundamos. Así es. O sea que ahí sí estaba todo, en la Ahí eternidad también siempre, está pues, el verbo, porque tuvo que estar ahí implícitamente podemos saber de que él está ahí. Ahora cuando en Isaías, cuando hace el llamamiento de Isaías, ¿qué haré y quién irá por nosotros? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor, claro que sí. Perfecto. Entonces el verbo tuvo que estar y se tiene que estar implicado en la creación. Pero en el caso de Jesús, todas las cosas por él fueron hechas. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, señor. Bueno, ok. Porque es que, digamos, la idea es que nosotros ubiquemos Sí, pastor, claro que al sí, sí, lo verbo. entiendo perfectamente. Listo, gracias. Entonces, ubiquemos el verbo en lo que él era como verbo y ubiquemos ahora a Jesús siendo Jesús. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas, por causa de Jesús. Esa es la verdad. Pero el verbo también estuvo cuando se creó Dios, los cielos, la tierra, el universo y todo lo que en ellos hay. Porque los Pastor, versículos perdón, buenos días. Buenos días. En Hebreo 10, del 5 al 7 también habla, ¿lo puedo leer? Bien puedas. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está hablando también de la persona del Señor Jesús. Sí, está diciendo que el verbo necesitaba un cuerpo. ¿Sí ve? En el caso de ser encarnado. No reencarnado, porque la reencarnación como tal no existe. Pero dice que fue encarnado porque fue espíritu y tomó carne, lo que dice, digamos, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sí recuerdan dónde está? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, sí, en Filipenses podemos notar que así está escrito y así es, solo que en la estructura no lo conocíamos. Pero ya cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y las cartas, nos podemos dar cuenta cómo era antes de,
y que Jesús no fue al azar. Jesús literalmente fue prometido, el Mesías fue prometido. ¿Listo? Entonces vamos a seguir avanzando. Dice que Jesús... 2:5. 2:5 en adelante. Sí, Allá entonces... fue nosotros. Sí, ahí está, digamos, ahí está el punto de arranque ¿La de leo, referencia. No, yo creo que quedó claro. ¿O necesitan aclarar algo más? Porque me interesa que quede claro. No lo escucho, pastor, pero pues sin embargo la Para mí cita quedó de perfectamente Jesús, claro. bueno, el verso de Coja Bueno, gracias a Dios. está en Filipenses 2 Gracias. en adelante. Sí, ahí también hay otra referencia. Pero digamos, hay que saber explicar por qué el verbo estuvo también en toda la implicación de la creación y hay que también saber explicar por qué todas las cosas por él fueron hechas, que fue por causa de su Hijo Jesús. Entonces dice también que fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Listo? Entonces dice así. Y pensando él en esto, lo que dice Mateo 1:20, y pensando él en esto, dice ahí, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, por eso dice ahí en Mateo 1:18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, o en el caso de Jesús, que se está hablando directamente de Jesús, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, haciendo referencia no solamente a la parte marital, sino a la parte íntima, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue concebido en el vientre de la mujer virgen llamada María por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Y allí fue el Espíritu Santo y lo puso y lo engendró. ¿Sí ves? Entonces, así es como está escrito. Entonces, otra cosa que debemos entender de Jesús, porque como estamos hablando del convencimiento de justicia, es conocer a Jesús. Entonces, en ese conocer a Jesús, dice que es muy puntual saber de que Él es el postrer Adán. Entonces, note que aquí todo el tiempo está hablando desde la humanidad de Jesús. Todo el tiempo ustedes van mirando que habla que Jesús fue... A ver, una de las cualidades de Dios, porque es Dios, es porque Él es creador, no ha sido creado. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, quiero que alguien me diga sí o no. Listo. Una de las cualidades de Dios es que Dios es Dios porque Dios es creador y Él no ha sido creado. Tiene que quedar eso claro. O sea, voy a hacer una apreciación muy sencilla que hizo mi hijo cuando era, mi hijo mayor cuando era más chiquis, me dijo, papá, ¿quién es el papá de Dios? Le dije, no, Dios no tiene papá. Dice, y entonces le dije, mira, si Dios tuviese papá, el papá de Dios sería Dios. Y si Dios tuviese abuelo, el abuelo de Dios sería Dios. ¿Sí me hice entender? Amén. Porque, digamos, Dios existe como tal, pero no depende el uno del otro, que el Espíritu Santo fue creado por el Padre o el Padre y el Espíritu crearon al Verbo, no. Simplemente Dios es porque existe desde. Siempre ha existido Dios, solo que nunca se había notado la manifestación hasta que Él decidió hacerlo y hoy en día lo conocemos. Sí, pero pastor, una de las dice la cualidades, palabra. de que Dios es porque Él es creador. Como es dueño, nosotros no somos dueños de nada. Dios es dueño de todo porque no lo heredó de nadie, sino Él simplemente es el dueño de todo. ¿Sí ven? Nosotros no somos dueños de nada porque todo lo recibimos, así sea por herencia, así sea porque trabajamos, así sea porque tenemos un conocimiento, tenemos empresas, pero entonces todo lo que nosotros tenemos es prestado y Dios es el dueño porque siendo el dueño de todo, Dios es bueno y lo comparte con nosotros, pero hay que entender por qué Dios es el dueño, porque Él lo recibió, Él no lo recibió de nadie. Y Dios es Dios porque Él es creador, Él nunca ha sido creado. Entonces, como Él creó el mundo, el universo y todo lo que en ellos hay, Él es Dios sobre toda su creación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ok, gracias. Gracias por la persona que me dice sí, que de aquí. Yo que la idea es que quede claro, Entonces significa que Jesús fue creado.
eso lo exime desde ahí de que fue hombre, de que fue hombre y no fue Dios. Me estoy haciendo, esto también debe quedar claro. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿Jesús fue creador o fue creado? Fue creado. Fue creado. ¿Y por qué? ¿En dónde radica la humanidad de Jesús? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo podemos saber físicamente de que Jesús es un hombre? No oigo esa voz. Porque fue engendrado en el vientre de una mujer, de un ser humano. Porque, sí, pero la humanidad de Jesús radica en algo muy sencillo. Si usted se toca aquí en la mitad de su estómago, de ahí radica su humanidad. Tiene el ombligo. Porque tuvo ombligo. ¿Sí ve? O sea, Adán y Eva no tenían ombligo. Entonces, dependió de María. Entonces, si Jesús fuera Dios, ¿quién fue María? Una semidios, ¿no? Porque fue amamantado. ¿Sí? Fue tan humano que tocó ponerle pañal. Fue tan humano que tuvo que chupar tetica. Fue tan humano que si María no lo amamante, lo deja por ahí en cualquier esquina metido en un canasto, se muere. ¿Sí me hago entender? Entonces Jesús es el postrer Adán porque tenemos que encontrar el primer Adán y en la estructura del primer Adán para poder entender el segundo Adán. Entonces, ¿cómo en esto siempre está ratificando es la humanidad? Todos los versículos y todo lo que vamos a ver de convencimiento de justicia, nos vamos a dar cuenta de que Jesús en sí es humano, es 100% humano. Esto es clave para salvación. Pastor, entonces una pregunta técnica. Es que ¿Sí? justo estos días yo no sé, le estaba compartiendo a una persona y resulta que después de que yo le compartí todo esto me dijo, es que yo soy bautista, yo esto no, la verdad no conozco de generaciones, nada de eso. Entonces me dijo, pero yo creo que Jesús es Dios. Entonces yo le explicaba esto. O sea, con esto es con lo que yo realmente puedo mostrarle a las personas que Jesús no es Dios, porque es lo que ellos creen. Yo te estoy dando te estoy dando bases para que tú puedas explicar y ahorita voy a dar la estocada final cuando llegue a una parte que es culminante en la predicación. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué lo digo? Porque sencillamente él te lo dijo, yo soy bautista y para ser salvo no se necesita ser bautista, ni evangélico, ni aleluya, ni pandereto, ni testigo, nada de eso. Necesitamos es creer en el evangelio como está escrito, punto. Entonces, cuando la gente ya tiene una estructura, ahí es cuando Pablo dice, tengan cuidado y no contiendan sobre opiniones, porque cada quien va a tener una idea y si ha de ser, pues sencillamente, mire, toca desaprender tantas cosas para poder aprender el evangelio, porque el evangelio es claro y es puntual. Entonces dice que en este caso es el postrer Adán. Entonces, ojo lo que voy a explicar. El primer Adán se dice que fue. Ahí voy a leerlo para que lo entendamos. Primera carta a los Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, vuelve y dice el primer hombre Adán, porque Pablo lo tenía claro, alma viviente. O sea, ¿por qué dice alma viviente? Porque Dios le dijo sencillamente, Adán, Eva, los bendigo y tengan hijos. Eso fue lo que les dijo en Génesis capítulo 1 cuando ahí dice que les da la promesa, que está en el 1:18, si no recuerdo bien, pero está así, no recuerdo el versículo, pero sí tengo el registro. Cuando dice, les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. O sea, les dijo, marido y mujer, y vayan y disfruten la luna de miel, y pónganse a tener chinitos. Bueno, humanitos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Dice que fue el postrer Adán. El primer Adán fue alma viviente porque fue diseñado para dar vida física. Porque por estructura general él tendría naturaleza divina. Entonces era vida física y pasaba la naturaleza divina a sus otros hijos que naciesen cuando se pusieron a la tarea Adán y Eva. Pero dice ahí, y el postrer Adán, espíritu vivificante, porque ahora por medio de Jesús tenemos vida espiritual. Porque a eso vino Jesús, a recuperar lo que Adán pierde, que fue la vida espiritual, por eso lo llaman el postrer Adán. Y para entender que era el postrer Adán, entonces el primer Adán fue santo, fue sin pecado, tuvo naturaleza divina, tenía comunión con Dios, era hijo de Dios, y Jesús fue santo, fue sin pecado, tuvo naturaleza divina, tenía comunión con Dios y era hijo de Dios.
Entonces, para entender quién era Jesús, el postrer Adán, debo conocer el primer Adán antes de pecar. ¿Listo? Ahora, dice también que él se hizo. Se le silenció el Pastor, micrófono. no tiene Pastor. sonido. No tiene sonido. No se le escucha, Paz. Es que ya. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor, ahora sí. Sí, señor, ya. Entonces, Filipenses capítulo 2, ¿ya? ¿Lo tenemos? Sí, señor. Entonces voy a leer desde el verso 7, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces también voy a leer lo que dice por allá en Hebreos, cuando alguien me lo diga ahorita, cuando dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Por lo cual Dios debía ser, dice ahí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces nosotros debemos entender esta parte. Aquí voy a puntualizar algo rápido. Creo que fue Carol Bonilla la que me preguntó. Sí, dice ahí, Carol, pero está. Entonces, en esta parte por la Aquí apreciación. estoy. Ok. Entonces, ojo qué tan importante, porque lo que acabas de hacer referencia es muy importante para salvación. Entonces, recuerdo unas personas que comenzaron a aprender conmigo que gracias a Dios hoy están con nosotros. Son dos familias. Y yo les explicaba porque, digamos, nunca, digamos, no, alguien me dijo, es que usted está mutilando la deidad. Le dije, no, yo no la estoy mutilando, simplemente no se la puedo colocar porque no la tiene. Entonces, ahora, si yo le digo a alguien, por ejemplo, en el caso tuyo, compruébame que Jesús era Dios. ¿Qué argumentos tienes para decirme que era Dios? ¿Sí ves? Entonces te van a dar un solo argumento que por lo general dicen, no tentarás al Señor tu Dios. No está diciendo que Él sea Dios. Hay que entender esa parte de Mateo capítulo 4, cuando es la tentación, en cuanto cuando Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es porque Él lo que está haciendo es cambiándole, el enemigo lo que está haciendo es cambiándole a la palabra de Dios. Entonces, ojo, la palabra de Dios es peligroso quitarle y es peligroso añadirle. O sea, ponerle o quitarle es peligroso. Eso se llama adulterar. ¿Listo? Sí, señor. Pero más peligroso es alterar la palabra. ¿Me explico? Dice que el enemigo llevó a Jesús y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles enviará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando tú lees el versículo, mire la mala aplicación. Eso se llaman malas aplicaciones o alterar la palabra. Por ejemplo, cuando alguien te dice, y Dios te dice que así como está escrito, yo soy tu pastor y nada te faltará. Dios nunca dijo eso. Eso lo dijo fue David. Entonces la persona está alterando la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, te lo voy a explicar con la leche. ¿Listo? Si yo le quito el agua a la leche, la estoy adulterando. Si yo le pongo agua a la leche, la estoy adulterando. La leche en polvo es adulterada y la leche que nos venden de bolsa es un poquito adulterada. O sea, lo digo con respeto, no falta. Me dicen, la leche que vendo es pura. ¿Listo? Eso es adulterar. ¿Le pongo o le quito? Pero ahora la voy a alterar, le voy a poner café. Entonces le estoy dando una aplicación que no es. Ahora, ojo lo que voy a explicar acá. Si yo
me pongo en la posición de Jesús cuando le dice, échate abajo porque escrito está, o sea, láncese. Y el versículo dice, ahora lo voy a poner así, el versículo está diseñado en la estructura del conocimiento pleno. Dice, el salmo que él cita, el salmo que Satanás le cita a Jesús le dice, ¿sí ve? Y a sus ángeles enviará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, el cumplimiento es para el que va caminando, no para el que se lance. ¿Me hice entender? Entonces Sí, lo claro, que está haciendo claro. Satanás es alterarle como le hizo con Eva. La verdad, medias. Exacto. No es a La medias. mentira. Darle otra aplicación que no cabe. Es como cuando tú tienes un rompecabezas y quieres poner la ficha final y de repente resulta que esa ficha no es de ese rompecabezas sino de otro. Entonces, como la quiere hacer caber, entonces la corta y la mete. Así que matachina. Pero la idea era meterla. Entonces, no puedo ubicar cosas en la Biblia que no son de ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso es muy puntual que nosotros entendamos que Jesús es su nombre. Si ves la mala aplicación, échate abajo, no porque la palabra está, hombre, no tiente a Dios, no tiente a Dios, no le cambia la palabra, no le ponga una aplicación que no es. Por ejemplo, diezma para que Dios te bendiga más. A la luz de la palabra sería una herejía. Sí, total. A la luz del evangelio es, si Dios ya te dio, ahora puedes diezmar. Si tú diezmas es porque Dios ya te dio. Si tú ofrendas es porque Dios ya te bendijo. Ven y pacta, sella, siembra. Cojan juicio, sí, que eso ya es otra cosa. Porque eso a mí me parece esto impresionante porque es que, ¿cuál es el asunto? De malas aplicaciones está lleno el mundo. ¡Ojo! ¡Ojo la mala aplicación! No, Eva, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? No morirás. Pero él primero preguntó, Eva, ¿con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? ¿Y ella qué dijo? No, sí, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, sin especificar, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no le tocaran. Y mandó Jehová Dios, Génesis 2, 16 y 17, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles del huerto podrás comer más, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Ojo al error de Eva. Eva le dio literalmente, si el fruto era papaya, le dio papaya. ¿Por qué? Porque sencillamente ella dice, de todos los árboles del huerto podemos comer más, del árbol que está en medio del huerto le quita, no especifica. Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, le pone. Entonces Satanás dijo, no, aquí me dio la oportunidad. Y le dice, no, un momentico. Note que él entra con una pregunta. Lo mismo le hace a Jesús. A Jesús le dice, si eres hijo de Dios, ¿acaso, perdón lo que voy a decir, acaso Satanás el cabezón no sabía que era hijo de Dios? Pues claro que él sabía que era hijo de Dios. Pero lo que quería comprobar es hasta dónde Jesús estaba seguro de quién era. Pero como Jesús no necesitaba comprobarle a nadie que era hijo de Dios, sino él sabía que era hijo de Dios. Porque a veces ese es el asunto. Si usted es cristiano, yo no necesito comprobarle a nadie que soy cristiano. Yo debo ser claro en mi percepción quién soy yo. Si me preguntan a mí, si usted es hijo de Dios, pues ahí sí respondo como dice la palabra. Pregúntele a quien me conoce. Porque el otro es el que da testimonio de mí. Y allá si fulano le dice que sí, sí, si no, pues no. Sencillo. Pero yo debo saber si el Espíritu Santo ya me dio testimonio, si soy hijo de Dios, yo debo tener segura ya mi identidad como hijo. Pero nota lo que hace ahí Satanás. Y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, y varias veces y él no se puso a entrarse porque él sabía con lo que se iba a estrellar. Él no se puso a entrarse a presentarle las cosas de una manera sutil, sino lo metió con la palabra. De una vez lo enfrenta a la palabra. Y Jesús lo responde es literalmente con la palabra. Dijo, si le funcionó con Eva, conmigo no, yo sí me la sé bien. Yo el versículo lo tengo claro, compadre. Entonces perdió. Y gracias a Dios perdió con él. En el caso de
de Eva, note que él ya puede asegurarle, le dijo, no, no moriréis, sino que sabe Dios que del día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y no se equivocó, porque él sí sabía cómo era el asunto. ¿En qué no se equivoca? Muy sencillo. No se equivoca porque cuando Eva comió no murió insofactamente. Por eso el mismo Adán no dice, oiga, ¿qué hizo usted, mujer? ¿Qué brutalidad hizo? ¿Cómo así? ¿Qué comió? Sino él cuando la vio viva con la evidencia, porque eso es lo que hace el enemigo, comprobar la evidencia de que Dios miente. Entonces si ella mordió y le dijo, mire, y aquí estoy viva, ¿cómo así? Pero note que él dijo, serán abiertos vuestros ojos. Y la Biblia dice, y fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos, pero ya lo conocieron aspecto del mal. O sea, Satanás no se equivocó en decirlo, pero fue otra aplicación completamente errada y ahí cumplió su cometido. Y el problema de hoy en día son las malas aplicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que una persona crea que Jesús es Dios? Ah, es que él solo era santo porque era Dios. Ah, es que él solo no pecaba porque era Dios. Ah, es que él sí, nosotros somos hombres. Ah, es que por eso él no miraba a la muchacha porque era Dios, pero es culpa de Dios que las hizo tan bonitas. Excusas. ¿Cómo iba a pecar si era hijo de Dios? Exacto. Es como el que cree que hay espíritu para todo, es que hay espíritu de borrachera, hay espíritu de fumador, mire, a mí me han salido con espíritus de karatecas. Entonces uno dice, ay, ¿de dónde lo sacan? Si los pecados salen es del corazón del hombre. Entonces, ahora, ¿qué tan importante es que Jesús se haya hecho totalmente hombre y en la predicación? Para poder avanzar a Carlos se lo voy a leer rápidamente. Vea Hechos capítulo 2. Porque esto tiene que quedar claro. Entonces, en Hechos capítulo 2, el mensaje va a judíos, donde es el primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 14, voy a comenzar. Después de todo lo que había pasado, mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos. Verso 22, varones israelitas. ¿Listo? Verso 29, varones hermanos. O sea, el mensaje va claramente y puntual al pueblo judío. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Ok, entonces dice, ahora voy a comenzar a aclarar la exposición del mensaje de Pedro. Note que Pedro no tuvo que ponerse a explicarnos lo mismo que nosotros en este momento estamos haciendo, pero es necesario que lo entendamos. Dice ahí, varones israelitas, verso 22, varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno habla que es un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. No dice que Jesús hizo los milagros. No está diciendo que él hizo los milagros. Como vosotros mismos sabéis, a este Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Y dice 24, el cual Dios levantó, Dios tuvo que levantarlo de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque él resucita es porque él pagó mis pecados, pero él podía ser resucitado porque no fue a pagar los de él. Me estoy haciendo entender, eso debe quedar puntualmente claro. Entonces, en este caso está hablando desde la humanidad de Jesús. ¿Ya? Entonces dice, voy a saltarme al 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, ¿sí ve? Que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, que es lo que vimos ahorita, para que se sentase en su trono. Entonces, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Dice, a este Jesús, hombre, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así es que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo derramado, lo que vosotros veis y oís. Dice, bueno, ahora vamos a saltarnos al 36. Sepa ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora es el Señor Jesucristo. ¿Sí nota que él para salvación presenta a Jesús el hombre? No está presentando al Señor Jesucristo. Entonces, el verbo era Dios y el verbo no podía salvar. Tenía que venir a ser un hombre para poder salvar. Jesús fue el hombre, el salvador. Y el Señor Jesucristo no salva porque ya salvó. ¿Y cómo salvó? Siendo el hombre. Entonces, ahí sí es cuando se cumple lo que dice el verso 25, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en nada, ni permitirás que tu santo vea corrupción, haciendo referencia a que él veía ya al Señor Jesucristo. O sea, hubo percepciones donde las personas ya veían era al Emanuel. El Emanuel es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces voy a saltarme a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, donde hace referencia al verso 34, donde va la predicación. Ahora dice el 10.1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana. O sea, ese centurión de la compañía llamada la italiana significa que Cornelio era romano, o sea, era gentil. ¿Listo? Y vamos a mirar en el verso 34 cómo se le explica a un gentil la salvación. Entonces ya, no sé si de pronto has leído, Carol, has leído, que en un momento, en digamos, en todo el desarrollo de esta historia, Pedro tiene una visión y Cornelio previamente también tiene un mensaje de un ángel, para Dios poder hacer la fusión de los dos, ¿ok? Los dos en un momento. Entonces, exacto, entonces en el 34 dice, entonces Pedro abriendo a la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Y ojo lo que dice acá. Dice así, 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aclara, este es Señor de todos. Pero ahora va el mensaje de salvación. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si nota que ahí ya lo vota como el hombre, ya no lo vota siendo el Señor Jesucristo, sino enséñase Jesús el hombre. Y dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, haciendo referencia al hombre. No dice que él era Dios, siempre hace referencia a que Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra, porque esta es una predicación también de Pedro a un gentil. ¿Sí ve? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino los testigos que ordenó de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. O sea, está diciendo, ya estuvo aquí en la tierra. ¿Sí ves? Por eso, del Señor Jesucristo se puede hablar de la segunda venida, porque ya vino una vez y estuvo aquí por 40 días, siendo el Señor Jesucristo. Entonces, la gente que espera la segunda venida, que es cuando viene ya a la tierra, la segunda venida es porque ya vino una vez. ¿Sí ves? Y dice, y nos... no, dice, hizo que eso no manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos después de que resucitó. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, haciendo referencia al Señor Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, haciendo referencia a Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, note que ahí suceden cosas interesantes, pero en este caso, tanto para gentiles como para judíos, la predicación para salvación es del nombre de Jesús. ¿Sí ven? Y ya si de pronto una persona necesita un pequeño correazo, le puede decir, bueno, dice la palabra de Dios que aquel que no confiese que Jesús vino en carne, sangre, agua y huesos, tiene el espíritu del anticristo.
Claro, Es mejor tremendo. creer que Jesús es un hombre. ¿Sí ves? No que vino como. ¿Cómo no? Vino siendo un hombre. ¿Y sabes por qué la gente comprobó que era un hombre? ¿Cómo la gente comprobó que Jesús era un hombre? Pues con lo que hablamos ahorita de que lo amamantó, de que Dios la dio a luz, lo gestó, que nació de la Virgen Sí, María. pero hubo una prueba fehaciente y final que todo el mundo Que lo comprobó que era un mataron, hombre. pastor, que lo mataron. Cuando lo mataron porque se murió Lo su mataron. cuerpo físico. Lo mataron. Imagine. Así de sencillo. Si eres hijo de Dios, al menos baja de esa cruz. Entonces, ojo cómo era la predicación antigua, que ese hombre es el Cristo. Y la gente no podía creer que era el Cristo, la gente creía que era un hombre. El problema con ellos, allá está. El problema con ellos Nosotros no somos era... hermanos de Jesús por María. Nosotros somos hermanos de Jesús por Dios, porque por Dios el es nuestro Padre, Padre. por la naturaleza. María no es nuestra madre, porque es que María no es la mujer de Dios. Exactamente. No, bueno, eso sí, lo podemos fuera nuestra discernir ya madre. más fácilmente por el conocimiento del Evangelio. ¿Sí? Está bien la apreciación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo mataron. Entonces, la predicación antigua era, ese es un hombre. ¿Cómo me dicen que ese hombre es el Cristo? Entonces, ellos no creían que ese hombre era el Cristo. Y en las predicaciones hicieron también el trabajo los apóstoles como Pedro, que pudieron convencer a las personas que Jesús era el Cristo. ¿Y qué hicieron ahora los gentiles? Los subieron al grado de Dios. Ahora la predicación nuestra es decirle a la gente que ese Cristo es un hombre. ¿Sí nota? Porque se endiosó. Entonces el problema es, es que eso lo lograba Jesús. Note que eso es una apreciación, eso es una mala aplicación. Entonces esto debe quedar claro. Entonces debía hacerse totalmente. Ese es un conocimiento claro para salvación. Eso es puntual. Puntual, puntual, puntual. Hasta aquí quedó clara la explicación de la que me... Pastor, perdón un momentico. Para la hermanita que está ahí, también la enseñanza se puede dar de que el nombre de Jesús, o sea, el Señor Jesucristo, tuvo cuerpo. Y cuando se va a conocer a Dios, dice San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. O sea que Dios no tiene cuerpo, mientras que el Señor Jesús sí tuvo cuerpo. Bueno, sí, también es una apreciación valedera, pero digamos en la explicación hay que entender que una cosa es el verbo fue desde la eternidad hasta el año cero, la era cristiana. Ajá. Jesús fue el hombre durante 33 años y el Señor Jesucristo es después de los 33 años hasta toda la eternidad. Entonces, para poder entender esto necesitamos saber de que el Antiguo Testamento habla del Jesús prometido. Los 4 evangelios hablan del Jesús manifestado. Y de Hechos de los Apóstoles en adelante hasta Apocalipsis hablan del Jesús glorificado. Si nosotros no entendemos esta estructura, no podemos dar a conocer bien el Evangelio porque esto tiene que estar claro, debe quedar claro. Digamos, si yo miro por la palabra, con todo lo que yo sé y he estudiado, yo digo, santo Dios, es importante que la gente crea que Jesús es un hombre. Porque hay más evidencias de que es un hombre y solamente se entiende el testimonio que es una mala aplicación. No tentarás al Señor tu Dios. No se meta con la palabra de Dios porque lo está tentando a Él. ¿Sí ve? No está diciendo que Él es Dios. Mire, otra cosa, si Él hubiese sido Dios, el primero que salta es Satanás. Satanás ahí mismo hubiese dicho, un momentico. A mí no me pongo un plan de salvación, uno aquí que es Dios, no que eso estaría mal. A mí déjeme probar uno que tenga carne, sangre y naturaleza de la que tenía Adán, y vuelvo y le repito, Señor, que usted lo dejó mal hecho. Y se lo voy a probar, solo que le falló. Bueno, porque esa era la obra de él. Claro. En el silencio de Satanás podemos notar de que Jesús es un hombre. Además, los demonios lo reconocieron como hijo de Dios.
Entonces, si los demonios, ojo lo que voy a decir, si los demonios reconocen que, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido para atormentarnos antes de tiempo, entonces significa que el ateísmo es de los hombres, no es del diablo. Pastor, Yo tengo una y pregunta. si Jesús no hubiese sido hombre, tampoco hubiese cumplido ser el postrer Adán. Claro. El solo hecho de pensarlo en estructura, Arles, sería ilegal la salvación. Porque un hombre metió la pata, otro tenía que sacar, según lo que dicen Romanos. Así de sencillo. Entonces sigamos con la explicación, dice. Pastor, yo tengo una pregunta, qué pena interrumpirlo. Por favor, perdóneme, es que si No, yo no la tengo perdono. claro eso, yo no puedo explicar lo que no tengo claro. Yo Pues entiendo claro. o sea, todo ya me queda más claro, lo del Señor Jesús, de que todas las cosas fueron creadas por Él. Pero digamos, si una persona le pregunta, digamos, ¿cómo lo digo? Dios no es un Dios de plan A, plan B, plan C, porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Sí. Entonces, Dios sabía que Adán y Eva iba a pecar. O sea, Él ya lo sabía porque si todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesús. O ¿Ya? sea, ¿cómo generó la pregunta? No sé cómo preguntarle, Bueno, pero yo sé que usted me entiende. tranquila. Te lo voy a explicar sin que me preguntes, ¿vale? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder entender lo que tú me estás preguntando, debes pensar lo siguiente. Si Dios, tú vas a Hebreos, dice, nunca Dios le dijo a un ángel jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el sueño de Dios siempre fue tener hijos. Entonces, ojo lo que voy a explicar. De nada le sirve a Dios ser Dios y crear un ser que le obedezca en todo. No podría ser Dios. Note que el bien y el mal siempre ha existido. Porque si no existiera el mal, tampoco Dios pudiera ser Dios. Porque note que Dios, dice la Biblia, que Dios sabe el bien y el mal, pero no puede ser tentado por el mal. Por ejemplo, ¿ustedes se han dejado tentar por el mal? No, sí. Está por ahí alguien descuidado y ¡uy! Van y le gritan, ¡ay! Se dejó tentar. Mire, el solo hecho de que le dice, vaya, asusten. ¿Sí ven? Eso de los santos inocentes no son tan santos. Eso existe mal detrás de eso. Porque ¿cómo es que le hacen tomar tinto con sal? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo? Eso no es tan inocente. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano se deja tentar por el mal. Al menos sí echarle la zancadilla al otro, así sea para burlarse de él porque se cayó. ¿Sí ve? Alguien se cae y lo primero que la persona hace antes de levantarlo es reírse. Siempre el ser humano tiene la tendencia a dejarse tentar por el mal. Entonces, ¿qué sucede frente a lo que Dios creó en nosotros? Dios necesitaba crear un ser que le reconociera como Dios, voluntariamente. Entonces, la única era crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, lo hace con ojitos, con nariz, con oídos, con brazos, con piernas, con pies. Por eso dice que él es como el anciano de días que se sienta en su trono, que él ve, que él oye, que su brazo y su brazo está extendido y su mano está abierta. Entonces nos hace ver a un Dios que tiene brazos, pies, ojos, como igual que nosotros. Y en su estructura de semejanza nos creó con naturaleza divina, pero con el libre albedrío. Porque de nada sirve un ser como los ángeles, por eso en el caso de los ángeles fueron creados para obedecer una orden específica. Por eso los ángeles no tienen libre albedrío, no tienen poder de elección, nosotros sí. Porque hay algo que, por ejemplo, Dios le dice al hombre en un momento, deme algo que no sea mío. Yo le pregunto a la persona que me está preguntando, ¿qué tú le puedes dar a Dios que sea tuyo y no sea de Dios? Nada. Claro que sí hay algo, Dios mismo lo testifica. La alabanza. La alabanza y la adoración. Testifica todo lo que sale de mi corazón. ¿Sí ves? Dios también quiere recibir algo voluntariamente de alguien. Por eso nos creó con el poder de elección. El solo hecho que existe el poder de elección
hablo como hombre, para mí, a la luz de la palabra, me cabe la posibilidad de que el hombre podía pecar. Más Dios ha diseñado el plan de la salvación en caso de que el hombre pecara. ¿Me estoy haciendo entender? Por causa del libre albedrío o el poder de elección. Mas no es que Dios dijo, voy a crear un hombre para que peque. No, Dios creó al ser humano para que nosotros hoy en día decidamos como lo hizo Jesús. Padre, tu voluntad me hagas hoy, Señor. Padre, hacer tu voluntad me ha agradado, mío. Ay, tan rico fue estar orando hoy, Señor. Tan rico que fue anoche esa vigilia poderosa, tú y yo, Señor, allá en el Monte de los Olivos. Se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Tan rico, Padre, esos 40 días de comunión plena contigo. Me sentí en tu reino. Estuve en tu, escuché como cuando estaba en el vientre de mi mamá, el latir de tu corazón, Señor. Hermoso eso. Pero cuando estaba en la cruz, despellejado vivo y sufriendo aún, dijo, hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrada. Eso era lo que una persona, seres humanos, que en toda circunstancia le agrademos, le amemos voluntariamente. Tengamos momentos buenos y tengamos momentos no tan buenos. Dios nos diseñó o diseñó un ser porque ese pensamiento de crear el hombre es porque él pensó en que alguien le diera algo voluntariamente y llegar a conseguirlo sin tener que obligarlo. De eso se trata ser Dios. Y me parece muy espectacular porque lo logró. Solo que en el intento del hombre fue el que falló, no Dios. Pero más sin embargo ya tenía todo, porque tiene algo que se llama presciencia, ¿no? Presciencia es el conocimiento de todas las cosas, Él es Dios. Ejemplo, que venía de aquí llegué al cielo. ¿Listo? Pero, ¿está claro? Pero yo vengo y entonces conocí a Pepita, entonces Pepita entonces ya volví, dejé a Pepita, entonces me quiero soltarme, entonces volví, me encaminé con las cosas de Dios. Camino conocí a Juanita y Juanita volvió Dios y me enfocó, entonces ya conocí a Jesús y caminé rectamente. En los momentos que yo tomaron ejemplo, si yo en este momento decido levantarme, lo hago por voluntad propia, porque de eso se trata el libre albedrío o el poder de elección. Lo hago por voluntad propia y Dios no me obliga a que me levante o a que me siente. Pero si yo me levanto y no tengo cálculo levantarme y me voy a volver a sentar, Dios ya había contemplado si de pronto la silla se me iba a correr y yo me iba a caer. Sí me hago entender, pero lo que Dios no sabe en el momento es qué decisión voy a tomar porque me lo dejó a expensas mías. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, por esa causa, cuando uno explica el por qué todas las cosas fueron creadas por causa de Jesús, es porque Él ya tenía el plan diseñado. Hablo como hombre, hipotéticamente, pensando que el hombre tal vez en algún momento iba a fallar. ¿Sí me hago entender? Pero, mire, pero hay garantías de que todo se arregla. Pastor, qué ¿Sí pena. sabían que hay una garantía grande de que todo se arregla? Y todo se arregla es por causa de que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Y como ya no se necesitan más, entonces ya nunca jamás va a haber prevaricación. Lo logró. Lo que él quería lo logró. Solo que en el momento no lo entendí. Bueno, digamos, alguien Jesús, humanidad, y miel hasta Yo lo escucho entrecortado, pastor, no sé si a todos les pasa. para desechar lo malo, aprendo malo. Es que está mala la señal.
¿Me escuchan ya? ¿Bien? Cuando todos dejamos. Es que está lloviznando e infortunadamente la internet falla. Hola, ¿me escuchan allá mejor? Se escucha muy entrecortado, pastor. Se escucha entrecortado. Sí, se oye muy entrecortado. Pastor, ¿le puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar? Hola, hola, ¿ya me escuchan ahí? Sí, mejor. Sí, pastor, ya. Listo. ¿Alguien me iba a preguntar? Sí, señor. Lo que pasa es que como está entrecortado, entonces no sale la pregunta. Cuénteme. Bueno, no sé si me escuche su merced bien. Al principio, como habla del libre albedrío, en ese libre albedrío es posible que Dios le dé la capacidad al hombre de tomar la decisión también de amarlo a él como por lo que él es. O sea, es como no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me escucha? Sí, claro. O sea, la idea es que nosotros amemos a Dios. Sí, la idea es que nosotros amamos a Dios. Hola, ¿me oyen Pero bien? que iba para allá, imagínate, ya tú llegando aquí y ella que ahora es que iba para allá. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? No, está molestando el internet, no. Se escucha entrecortado, Paz. Hola. Entonces me imagino que es que se ahí me escucha mejor. Voy a ver si con los datos míos funciona mejor. Ahí me escucha mejor. Mejoró un poquito, pero volví a ser entrecortada. Es por lluvia, es por la lluvia que cuando se nubla internet las pone mala, tristemente. Entonces, bueno, voy a ver si de pronto me pueden escuchar bien. La idea que con nosotros, con la persona que me pregunta, mire, nosotros debemos amar a Dios y corresponder ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. No es por lo que Él o yo pueda recibir de Él. Yo debo amarlo es por lo que ya hizo por mí en la vida eterna. Lo debo hacer de un voluntad. Por eso todos los mandamientos fueron diseñados para que yo voluntariamente los siga. ¿Entiendo bien ahí? Hola. Pastor, se le escucha entrecortado. Sí, no, la señal está muy mal, muy mal. Muy mal.
Hola, hola, ¿ahí mejoró algo? Sí. Ahí un poquito sí. mejor. Súper, sí, hay mejor paz. Bueno, ok. Siempre Gracias se a sigue Dios. oyendo entrecortado. Sí, no es la señal. Aquí ya estoy a 30 centímetros del módem. Bueno, si hablo pausado, ¿se oye mejor? Sí, señor. Bueno, entonces le decía a la persona que preguntó que Dios busca que nosotros le amemos más por lo que Él nos pueda dar, es por lo que Él ya hizo por nosotros. Esa es la clave que yo debo entender, qué es lo que busca Dios al regalarnos el libre albedrío. Él quería un ser que voluntariamente le amara y poder hacerlo su hijo. Entonces, el ser humano es muy completo en esto, por eso nos hizo únicos, nos hizo únicos. Por eso la salvación fue diseñada para que cada persona decida tomarla o dejarla. Entonces, todo el evangelio está puesto para que yo voluntariamente lo siga, no para que me sienta obligado a hacerlo, porque los mandamientos no se guardan por obligación, los mandamientos se guardan por amor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces vamos a mirar estos otros puntos que para avanzar otro poquito en cuanto al conocimiento de Jesús, porque recuerde que estamos hablando de convencimiento de justicia, que hace referencia a conocer a Jesús, a que debemos entender que Jesús fue el que pagó por nosotros. Y tenemos que mirar cada característica que él tuvo, cómo y de qué manera lo hizo. Entonces tuvo que aprender, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque Jesús también fue creado con el poder de elección. Jesús también podía haber decidido pecar. Por eso fue que Satanás dice que lo tentó, porque él sabía que lo podía hacer pecar por causa del libre albedrío. También dice que él se hizo pobre siendo rico. ¿Cuándo era rico? Porque él era el dueño de todo. ¿Sí ve? Cuando era el verbo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. O sea, la promesa es que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, según lo que dice Corintios 8:9. Entonces, no tuvo nada en esta tierra porque él mismo lo dijo. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tenía ni una piedrita para recostar su cabeza por causa de la pobreza que él tenía. Pero él lo hizo para recuperar lo que Adán perdió. Note que Adán era rico en el buen sentido de la palabra porque gozaba de todo. Adán gozaba de todo, podía comer todo lo que Dios le había dado, no necesitaba nada porque todo lo tenía ahí. Y en el caso nuestro lo podemos recuperar, o Jesús lo recupera, o lo podemos tener y Jesús lo recupera porque él siendo pobre, ¿sí ve? Lo hizo para nosotros, para que nosotros seamos ricos, porque él siendo rico se hizo pobre. Creció en gracia para con Dios y los hombres. Para crecer en gracia hay que entender qué es crecer en gracia. Entonces dice ahí, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Entonces, una cosa, voy a ver si alcanzan a verme. Una cosa es la estatura, otra es la gracia y otra es la sabiduría. Voy a hacerlo así. Digamos, la idea es que todos sean iguales. La idea es que todos sean igualitos. La gracia, la sabiduría, a ver, si más o menos la idea, Dios quiere es que nosotros tengamos todo así a la par. Gracia, sabiduría y estatura. Pero nosotros hemos crecido así. Puede que esta sea mi estatura, puede que esta sea mi sabiduría y esta sea mi gracia. Mi estatura sería esta, que yo soy alto y mido 1,80, entonces esa es mi estatura. Entonces, esto significa que una persona, a medida que transcurre el tiempo, va creciendo y dependiendo del tiempo que lleve sobre la faz de la tierra, debe tener un conocimiento que esa sería la sabiduría. Y la gracia es la relación que yo tenga con Dios. Entonces, ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros en esta clase, estamos creciendo en estatura, ya crecimos. Bueno, unos no crecieron tanto, pero sí. Pero en estatura ya crecimos. En sabiduría es todo el conocimiento que yo pueda adquirir de Dios, todo, de Jesús y del Espíritu Santo. Eso sería crecer
en sabiduría. Y crecer en gracia es cuando yo, y crecer en gracia, es que se me fue el internet, María. Y crecer en gracia es cuando yo me relaciono en ayuno, en oración, cuando estoy en intimidad, cuando hablo en lenguas, es crecer en gracia. Entonces, por ejemplo, un martes de oración yo crezco en gracia. Un jueves de doctrina yo crezco en sabiduría. Un sábado de ayuno estoy creciendo en gracia. Un domingo crezco en gracia, en sabiduría. Porque no solamente voy a recibir, sino también voy a estar en relación con mi Padre cuando estoy cantando, alabando y adorando. ¿Listo? Dejémoslo hasta aquí por causa de que lastimosamente la internet hoy a veces no ayuda tanto. ¿Quedaron claros hasta aquí los temas expuestos? Sí, señor. Sí, señor. Jesús es un hombre, Sí, señor. el espíritu del anticristo, o ya todos quedaron convencidos de que Jesús es un hombre. Convencidísimos. Sí, señor. Pastor. Esto es clave para salvación. Señor, gracias, pastor. Que me recuerdan acá que les recuerde lo de la tesis. Recuerden que la tesis es Muchas hablar gracias, de los pastor. convencimientos. Que Con la mucho paz, gusto. la gracia, la misericordia sea con cada hermano y contigo, pastor. Gracias, manita, muy amable, de igual manera. Recuerden lo de la tesis, recuerden lo de la tesis, Bueno, que señor. ustedes puedan hacer una explicación, en cuanto a los 3 convencimientos. Entonces pueden irlos estudiando para que ustedes lo puedan hacer y al final, de pronto, si tienen dudas o preguntas por el chat o por el grupo, por si necesitan asesoría, por el grupo 1 de los 3.000 obreros me pueden preguntar y con mucho gusto. Si no les contesto de repente rápido es porque estoy ocupado, pero gracias a Dios ando ocupado y apenas pueda, con mucho gusto yo les respondo. Bueno, entonces oremos y quedamos despedidos. Hasta aquí concluimos la clase. Padre, te agradezco en esta hora por lo que hemos aprendido. Gracias a ti por estos temas que son tan interesantes y tan importantes para salvación y vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, porque si la vida eterna consiste en conocer a Jesús y a ti, Padre, necesitamos hacerlo por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga dando, Señor Dios, ese corazón entendido y que nos ayudes, oh Dios, para que por revelación podamos entender el Evangelio. Señor, muchas cosas ahí en el mundo que se han hecho mal en cuanto a tu palabra, Señor. Perdónanos las veces que hemos mal aplicado tu palabra y ayúdanos, oh Dios, para la gloria de tu nombre, para que cada día seamos más responsables con la predicación y la exposición del mensaje. Que todo lo que estamos haciendo, Padre, sea esa preparación no solamente para que sirva a nuestras vidas, sino para que también sirva a otros cuando les enseñemos de la salvación y de la vida eterna. Danos, oh Dios, Padre, personas que sigamos creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para contigo y los hombres y exponer cada día con más claridad el mensaje de la salvación y la vida eterna, porque con todo lo que acontece sabemos de que Jesús pronto vendrá por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que en el nombre de Jesús Dios nos provea a todos para el resto del día y que